Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. En las Escrituras tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los grandes profetas de la antigüedad, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo declararon verdades que nunca, jamás se cambiarían. La verdad de Dios es incambiable porque Dios es eterno. De Dios se dan atributos especiales que hasta el día de hoy no han cambiado. Porque el mismo Dios dice que Él jamás cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que entonces ahora vamos a descubrir ese gran atributo del amor. ¿Cómo debe de ser entendido en el contexto de Dios, le vamos a decir en este caso? No simplemente vamos a decir en el contexto del tiempo, ni tampoco en el contexto de la misma iglesia, porque la iglesia a través de los tiempos ha ido muchas veces acomodándose a ciertas ideas que no nacen de la palabra de Dios, sino más bien de una mezcla de la filosofía humana. Así que para estos últimos días la verdad de Dios va a ser vindicada por completo. Tal es así que lo que Dios enseña es lo único que va a prevalecer. Y para eso es necesario de que tengamos que entender la Santa Escritura. Así que vamos a hacer una oración para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para poder entender la verdad que tú quieres transmitirnos en el día de hoy. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Aquí hay cosas que ahora tenemos que entender. En principio, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos dice cuál es el atributo que caracteriza a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está la palabrita que contiene 4 letras y que determina la vida, la existencia. Del amor depende todo. Sin amor no se puede vivir. Es decir, dentro del contexto de lo que es esa palabrita. Con el amor se ha construido el universo. Con el amor se ha llegado a obtener la vida. Con el amor se han logrado grandes batallas. Con el amor se puede llegar a alcanzar las riquezas más poderosas, la fama, la grandeza, el éxito, solo está basado en el amor. Así que donde no hay amor, nada vale. Así de sencillo. Pero ahora resulta que esta palabrita amor ha sido utilizada de diversas maneras, ya ha ido evolucionando, le vamos a llamar así si cabe el término, porque de evolución no tiene nada, a través del tiempo, variando de acuerdo con las circunstancias, los intereses y el medio en que se vivía. Así que vamos a hacer primero un análisis histórico de cómo ha venido cambiando el significado de amor desde el léxico hasta el mismo modo de actuar de los individuos. Esto es sorprendente. Por esa razón es que cuando se habla del amor, en forma general no puede ser comprendido en la realidad. Muchas personas que entienden lo que ahora yo voy a presentar, que conocen acerca de esto, cada vez que escuchan la oratoria de algún predicador, de algún líder espiritual, por muy popular que sea, cada vez que escuchan a la propaganda de la televisión, de la radio, y se utiliza la palabra amor, muchas veces saben que solamente es puro marketing. Es decir, no es verdad lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando en una propaganda, ¿no?, te dicen
Se acerca el Día de la Madre y tu mejor amor que le puedes mostrar es regálale un celular de la última generación o regálale el frigider tal de tal marca. No, nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con el amor en absoluto. Eso tiene que ver con la venta del producto que se está propagandeando. Así que entonces muchas personas escuchan eso y se ríen. Y bueno, ya pues porque el mundo anda así, entonces ya hay que seguirle nomás pues el rumbo, ¿no? Pero en realidad saben que eso no es amor. Muchas de las ideas que ahora se plantean como amor en la sociedad no son amor. Aquello a lo cual se le llama amor cuando hay, por ejemplo, discusiones, ¿no? ¿Te has dado cuenta que últimamente las ideologías están hablando mucho de eso del amor, de que hay que amarse y tanta cosa más? Pero aquellas personas que son estudiosas, que comprenden, estas personas inmediatamente dicen, no, pues eso, se está hablando de la frase amor. Eso no es amor, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que utiliza el político, el ideólogo, los movimientos activistas, LGTBI, feministas, los movimientos de cristianos, de iglesias, donde se menciona, ay, que el amor de Dios, el amor familiar, el amor por el prójimo, el amor por el enamorado, la enamorada. Todos saben que solamente es una frase, ¿no? Porque nada de amor en realidad se está tratando en esas cosas. Muchas veces solamente son idealismos, pero se los utiliza como una propaganda nada más, ¿no? Y no faltan también algunos de los creyentes de las diversas religiones, sean cristianas o no cristianas, que han llegado a utilizar la palabra amor con mucha sinceridad, pero sin entender el concepto real de lo que están hablando. Están hablando solamente porque alguien dijo que eso era amor, ¿no? Y se tejen religiones incluso, se llegan a levantar grandes movimientos, sectas incluso, basadas en el amor. Así que la palabrita es utilizada para el antojo del que quiera utilizarla, ¿no? Pero en sí, ¿cómo viene a la existencia todo ese tipo de idealismo del amor? Vamos a ver, veamos un poco de historia. Se nos pinta acá acerca de la historia del amor a través de los tiempos, ¿no? Historia del amor, el amor a través del tiempo. ¿Cómo nos lo pinta, por ejemplo, una escritora? Vamos a ver cómo presenta ella su ángulo y la historia, sobre todo, de cómo se pensaba en las naciones antiguas, que es lo que nos importa. El amor siempre se ha definido como un sentimiento universal, nos dice, ¿no? Esta es la definición, pues, ¿no? Y sin embargo, la historia del amor nos demuestra que este ha sido concebido de muy diversas maneras a través de distintas épocas y culturas. Esto es lo interesante, ¿no? Este trasfondo que nos presenta la autora. Esto se debe a que el amor no deja de ser una construcción cultural. Este es el punto clave. Resulta que el amor, tal como se lo menciona, se lo manipula ahora a través de los medios de comunicación, las películas, las novelas, el colegio, la universidad, la iglesia, es una construcción cultural. ¿Por qué? Porque se le ha dado los parámetros al amor de acuerdo con el idealismo de los que han querido llamarle amor. Y ahora vamos a ver cómo ha sido ese desarrollo de construcción social, cultural. Porque ahora estamos viendo muchas construcciones, ¿no? Idealismos, las ideologías están basadas en construcciones sociales, donde nada de eso es verdad, pero que sin embargo un grupo de personas se reúne para querer hacer que su capricho sea reconocido como una idea. Y se lo quiere ahora imponer incluso a través de las constituciones, de las leyes de las naciones, para querer aplicarlo como que es una ley o una regla que debe de conducir las decisiones de las personas. Y eso no puede ser. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso va a llevar a que muchas personas lleguen a la conclusión de decir, no, ¿ves? El amor no puede conducir nada. Van a cambiar por completo la palabra amor. Es como que ahora a un zapato le llamemos amor, o a un carro digamos amor. No, pues no tiene ningún sentido. Es que lo que pasa es que se ha quitado el concepto real. Sigamos leyendo. Sigue diciendo más acá. Esto se debe a que el amor no deja de ser una construcción cultural.
En este artículo viajaremos por la historia para ver cómo entendían el amor nuestros antepasados. Esto es lo que necesitamos entender para podernos ubicar. Vamos avanzando un poquito más. Ahí está. Un poquito más adelante porque ya esto es la introducción nada más. Un poquito más. Por ahí está marcado el título en letrita más negra, ¿no? Un poquito más. Donde comienza con letra. Ahí está, ahí nomás. El amor en la prehistoria, comienza esta autora, ¿no? Bueno, y ella pone 50.000 años en que el ser humano era nómada, vivía en grupo y se alojaba en cuevas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Su alimento se basaba en aquello que recolectaban, cazaban o rapiñaban. Ella ahora va al punto donde se han encontrado algunas pinturas, restos pictográficos, etcétera, acerca de lo que se creía o la forma en que se vivía la comunidad de familias en la antigüedad, ¿no? Esto por los hallazgos que se han tenido, no necesariamente de hace 50.000 años, por favor, ¿no? En fin, la comunidad era fundamental para la supervivencia. Sin embargo, los conceptos de pareja, familia y amistad seguramente no existían tal y como hoy día los concebimos. Este es un punto clave, ¿no? En ese tipo de ordenamientos sociales, porque así era como entonces ellos avanzaban en su sociedad, no existían los conceptos que hoy día nosotros tenemos sobre pareja, familia y amistad. Ellos tenían otra forma de coexistencia, donde para ellos el máximo amor que podía haber era el tratar de tener que comer y poder dar a su familia la comida. Ya está, eso era el amor. Y cuando se hablaba del amor en pareja, ellos no veían lo que hoy se ve, regalarle una flor, regalarle una cartita o entrar en el terreno de la parte sentimental. No, ellos simple y llanamente sabían que tenían que mantener el estatus de vida, o mejor dicho, mantener la generación, y por esa razón llegaban a unirse para tener sus hijos. ¿Correcto? Esa era la forma en que vivían. Para ellos eso era el amor. Seguimos avanzando en la historia. No nos vamos quedando. La comunidad era fundamental para la supervivencia entonces. Sin embargo, los conceptos de pareja, familia y amistad seguramente no existían tal como hoy día los concebimos. No podemos saber con certeza si por aquel entonces el ser humano establecía relaciones monógamas o polígamas. No existen evidencias suficientes para considerar que una de las dos posibilidades era la norma. Muy bien, vamos avanzando ahora hasta el próximo título. Porque el tiempo no nos va a alcanzar, entonces solo voy a leer los puntos claves de lo que es el amor. El amor en el antiguo Egipto. ¿Cómo se entendía el amor entre los egipcios? Mira, entender esto nos va a llevar a captar de dónde ha venido ahora la creencia del amor tal como se la está manejando. Para los egipcios, el matrimonio tenía una función muy específica, la de procurarse descendencia y mejorar así las posibilidades de supervivencia. Tener hijos no era una cuestión de opciones, era necesario. Mira cómo ellos entendían el amor, Y tú no les podías decir, oye, ¿qué tienes? Así no es el amor. ¿Qué te has olvidado de que los sentimientos tienen que ver, que te tienes que enamorar, que te tienes que apasionar? No podías decirle porque se reían de ti. Te decían, eres ignorante y eres un retrasado mental. ¿Cómo vas a creer que eso es el amor? Te decían, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían ese concepto del amor. ¿Te das cuenta que eso, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, en realidad solamente ha sido una construcción cultural? Increíble, ¿no? No parecía, pero ya te vas dando cuenta de cómo eran las cosas. Seguimos avanzando. Los hijos servían como mano de obra joven y garantizaban el cuidado de los mayores. Así era como funcionaba. Además, dada la importancia que los egipcios daban a la muerte, tener hijos era una forma de asegurarse de que alguien se encargaría de los ritos funerarios. Mira, por la muerte, solo por la muerte, ellos decían, no, y el día que nos muramos, ¿quién se va a ocupar de los ritos funerarios? Así que por nuestra muerte vamos a tener que tener hijos, porque el día que llegue la muerte, estos hijos van a encargarse de darnos un buen funeral.
Y a todo eso se le llamaba el amor. Cuando hablaban los viejitos con los más jóvenes decían, no te olvides, tú tienes que vivir amando a tus padres. Y el máximo amor que les vas a demostrar va a ser cuando les des a ellos su tiempo de los funerales. Ahora no. Ahora te van a decir que ¿cómo? Que eso no tiene nada que ver con el asunto. Hasta muchos no quieren ni siquiera responsabilizarse. Pero sigamos avanzando. ¿Qué más había acá? Vamos hasta el siguiente subtítulo. Ya tenemos ahí en claro el ideal de amor que había en Egipto. Vamos avanzando. Y vamos a entrar ahora a la historia del amor en la antigua Grecia. ¿Cómo era el amor en Grecia? En la antigua Grecia existen numerosos mitos y leyendas que hablan sobre el amor como el de Eros y Psique. Sin embargo, este no se define como un amor romántico, ¿no? Ahora este amor se lo quiere poner como un amor romántico, pero en ese tiempo no era así, ¿no? ¿Cómo era? En la literatura griega el amor es, de hecho, desencadenante de escenarios y sentimientos trágicos y dolorosos. O sea, para los griegos el amor era dolor, dolía, ¿no? De una forma extraña, ¿no? Y entonces sigue diciendo, en la literatura griega el amor es de hecho desencadenante de escenarios y sentimientos trágicos y dolorosos. Muchas veces se trata como un sentimiento imperfecto que en ocasiones solo lleva a la desgracia. O sea, para los griegos el amor era tan terrible que a ellos los llevaba a la desgracia. Así era el ideal que ellos tenían de amor. En ese amor se basan hoy las novelas, sí pues, ¿no? Porque tú vas a ver en las novelas y todo es tragedia, ¿no? De pronto se enamora el uno, la otra, el otro de la otra, el esposo de la otra esposa, etc. O sea, prácticamente las novelas te enseñan imágenes de adulterio, de prostitución, de fornicación, de homosexualismo, de varias de esas cosas, ¿no? Entonces ahí todo es tragedia. El amor duele, el amor es terrible, ¿no? Así es como lo presentaban los griegos, ¿no? Un amor sentimental, apasionado. Los griegos eran muy apasionados, ¿no? Hasta el punto que ellos llegaban a decir que por amor echaban a los niños desde el monte Parnaso al abismo. Sí, cuando ellos tenían un hijito que era feo, según ellos feíto, que a veces los que vivieron, a los que no los lograron matar porque alguien los salvó a esos niñitos, no los llevaron al monte Parnaso, cuando crecieron se convirtieron en unos hermosos personajes. De ahí pues viene la famosa historia del patito feo, ¿no? Que nace feíto, tifi, y se convierte en un hermoso cisne cuando crece. De ahí sale esa historia basada en aquellas ideas que se tenía entonces del monte Parnaso, donde los que sobrevivieron resultaron ser más bellos que aquellos que habían vivido porque se pensaba que iban a ser hermosos, ¿no? En fin, esos eran los griegos. Seguimos avanzando. En cuanto a la vida en la antigua Grecia, el matrimonio se consideraba una obligación para los ciudadanos. La ley perseguía a los solteros pues no cumplían con su deber para con la sociedad. Debían casarse para tener muchos hijos para que estos contribuyesen en la sociedad. O sea, en ese tiempo la reproducción no tenía nada que ver con una cuestión romántica ni de amor, sino más bien con una necesidad de la nación y te obligaban a tener que casarte. Soltero, peligroso, eras sospechoso de estar en contra de la nación. Así que entonces, cuando te quedabas soltero significaba que no amabas a tu nación, según lo que ellos creían. En fin, mira las ideas que se tenían, pues, ¿no? Y todo era por política, no te olvides, porque lo que se buscaba era que la nación prosperara, según ellos, sobre las demás. El matrimonio consistía en un contrato familiar entre dos familias. En muchas ocasiones, en cuanto nacía el infante, este ya era prometido al vástago de otra familia. El matrimonio era como una empresa donde las familias intercambiaban bienes materiales y humanos, sus hijos. Bueno, tremendo. Sigamos avanzando ahora. Más adelante, pasamos a Grecia ahora y nos vamos a Roma. El amor en la antigua Roma, ahí nomás. Fíjense lo que dice. La mentalidad de la antigua Grecia y sus costumbres fueron reinterpretadas y adaptadas en la antigua Roma. De nuevo, en el matrimonio la prioridad estaba destinada a la procreación, prosperidad económica y o política. El amor volvía a ser ignorado como elemento esencial en la unión de los cónyuges. Normalmente la mayoría de relaciones amorosas y eróticas
se daban fuera del matrimonio, pero solo en el caso de los varones ellas debían fidelidad y castidad absoluta a su marido, las mujeres, mientras que éste podía entablar relaciones fuera del matrimonio. Interesante, ¿no? Fíjate que entre los romanos, esas relaciones llamadas amorosas, donde se creía que eso era el amor, la parte sentimental, romántica, porque no era, sino que así lo habían construido, entonces ellos decían, acá no existe eso que se llama el amor, para ellos en la forma sentimental, sino por cuestiones políticas de la nación, para que la nación prospere y para que la reproducción continúe. Así de sencillo, ¿no? Entonces, para ellos eso era el sistema del amor, ¿no? Mantener el amor primero por Roma, para que el imperio prevalezca. Y toda la gente fue empujada a creer que así era. Y ellos tenían ese concepto de amor. Tú no puedes decir estaban equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque tú también tienes tu propia construcción de amor que en un momento vamos a ver. Así que entonces no hay un concepto real para el amor en la forma en que las naciones lo trajeron. Por eso se dice que el amor es algo abstracto, ¿no? Le llaman así, o sea, no le dan una explicación, un concepto real. Así es como lo llevaban. Al final vamos a ver cómo es entonces el verdadero amor, en qué se basa. No te preocupes, pero primero necesitamos entender la historia. Muy bien, seguimos avanzando. Sin embargo, esto no era impedimento para que algunas mujeres tuvieran relaciones amorosas y eróticas a espaldas de sus maridos. Esto era lo que se daba en Roma, pues, ¿no? Es importante señalar que a diferencia de las mujeres griegas, las romanas sí contaban con derechos políticos. Aún así seguían estando supeditadas al hombre. ¿Por qué? Ahora, esto debemos de dejarlo en claro. ¿Por qué las mujeres en el pasado, en estos imperios, en estas naciones, estaban como relegadas? Esto a veces no se presenta, nadie lo dice, ¿no? ¿Por qué parecían relegadas? ¿Por qué tú no notas como que solo los hombres aquí tenían el nombre, la fama, el poder y eran nombrados, mientras que las mujeres ni siquiera sonaban, ¿no? Raras veces encontramos mujeres pues en la historia que sonaron fuertemente. Ahora, eso no era por lo que algunos quieren hacer creer de que a la mujer se la tenía marginada. No, nada tiene que ver, eso no hay patriarcados ni ninguna de esas cosas. La historia no nos habla eso. Por eso la necesidad de la educación es pero tremenda en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué entonces parecían relegadas? No, esto eran cuestiones políticas, por favor. Eso tenía que ver con el desarrollo político de la nación, donde entonces a las mujeres, en un afán de que no se mezclaran porque ellas iban a ser aniquiladas con facilidad por el enemigo, no se las ponía en los lugares donde debían de estar aquellos que en este caso eran los hombres para el enfrentamiento. Nada más era por eso y porque los hombres querían tener a sus mujeres bien cuidadas porque sus hijos no podían quedar huérfanos de la madre. Porque esos hijos iban a ser el futuro político de la nación, de tal forma que lo que se hacía en ese tiempo de aparentemente relegar a las mujeres de esos puestos era solo con la finalidad de que estas madres pudieran estar vivas para poder hacer que los hijos pronto se levantaran para la defensa del imperio. Y es que en ese tiempo, entiéndase, en ese tiempo los imperios solamente estaban mirando el permanecer, el estar siempre dominantes en el mundo. No tenían otra cosa que hacer, a ellos no les importaba las películas de acción, la llamada tecnología, nada de eso, ellos no veían eso, ellos solo veían una cosa, que se mantenga el clan del imperio, eso es todo, entiéndase, o sea, era como el asunto de la jungla, ¿no? Donde lo único que busca el león para poder mantener a todas las leonas y los leoncillos es ser el dominante. Eso era todo lo que les importa, o es todo lo que les importa a esos animales, ¿no? La fiera. Entonces así también en esos imperios se tenía ese ideal, ¿ah?
El ideal de que se tenía que mantener el imperio y por esas razones parecían las mujeres simplemente relegadas. Así que no es lo que se hace creer en las ideologías diciendo, no, que en ese tiempo se las tenía y eso era porque se las dominaba, entonces se las arrinconaba el maltrato, que el machismo, nada de... Tú le decías a un romano, a un griego de ese tiempo, machista, y él se quedaba mirando. ¿Qué es eso? Ni siquiera le importaba. Tú les decías a esas mujeres de ese tiempo, tu marido es machista, se te quedaban mirando. Y era como que te decían, ¿cuándo vas a desarrollar tu cerebrito? ¿Por qué? Porque simple y llanamente para ellos no existían esos términos. Búscalos en la historia a ver si los vas a encontrar. No hay. Pues nada de eso se manejaba. Eso solamente es una construcción de palabras de esta última época, ¿no? Donde ahora se está viendo un sinfín de cosas raras que están ocurriendo, ¿no? Alguien después por ahí está detrás para inventar eso, en fin. Pero en ese tiempo las cosas eran distintas. El asunto era que ellos buscaban la permanencia del imperio y solo por eso hacían que las mujeres no tuvieran que ocuparse del imperio, sino que más bien aseguraran que el imperio nunca sea destruido. O sea, las mujeres cumplían un rol espectacular en eso, porque entonces ellas tenían que ver que los hijos vivan, que estén bien criados, que tengan buena comida, etcétera, para que puedan ser los próximos defensores del imperio. ¿Ves? Ya eso se le llamaba amor. O sea, si tú no hacías eso, entonces tú no amabas a tu patria, no amabas a tu familia, no amabas tu nación, no amabas nada. Eras digno simplemente de la fogata. Muy bien, sigamos avanzando. Ya estamos viendo, esta es la construcción cultural del amor, a través del tiempo. Es importante señalar que a diferencia... Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Vamos avanzando un poquito más. Vamos avanzando. Pasamos de Roma. Acá hay mucho para leer, pero ya solamente los puntos que estoy mencionando son la creencia que ellos manejaban. Historia del amor en las antiguas dinastías chinas. ¿Cómo era en China el amor en la antigüedad? Porque después fue variando, pues, ¿no? En la milenarista historia de China, la historia del amor se nutre de relaciones muy complejas y variadas. Desde tiempos ancestrales hasta la dinastía Han, la estructura de las relaciones y el matrimonio estaba profundamente impregnado por la filosofía de Confucio, que enfatizaba el orden social y la armonía familiar sobre los deseos individuales. Fíjate, en las ideas de Confucio, para poder mantener el imperio, vamos a llamarle así, para que China se mantuviera en un estatus poderoso, él decía, lo que interesa es el núcleo familiar, las relaciones de familia y lograr las relaciones sociales con la sociedad, ¿no? Esto es interesante. Entonces él decía, más allá de los romanticismos, de los sentimentalismos, sentimientos por acá, por allá, debemos de ver que hayan buenas familias bien conformadas, organizadas, al igual que la población. Y esto es lo que va a hacer que haya una construcción poderosa del imperio. Y entonces él decía que esa era la base del amor. Y en China se manejaba eso como base del amor. El amor era conformar familias bien ordenadas y mantener una sociedad ordenada estrictamente. Si tú no hacías eso y venías con tu romanticismo y decías, no, pero mi sentimiento, yo siento, a mí me parece, yo creo, inmediatamente te decían traicionero a la nación. Así que ellos tenían su sistema de amor. Y tú no les puedes decir ni aún ahora ni decir ahora, eso estaba mal. No, señor, tú no puedes decir eso, porque así era como ellos se conformaban por sus ideales de mantener sus imperios. Seguimos avanzando. ¿Qué más encontramos? Estas cosas son buenísimas de conocer porque esto nos abre los ojos a la realidad. El matrimonio en la antigua China era sobre todo una estrategia vital para preservar el linaje familiar y fortalecer alianzas políticas. ¿Te das cuenta? O sea, los matrimonios lo que tenían que como trasfondo eran las alianzas políticas. A ver con quién te vas a casar, cómo va a ser este matrimonio, en qué va a ayudar a la política de la nación, al imperio. Así era como se manejaban las cosas. Y sobre esas bases era que se ponían las leyes.
Así que todos tenían que estar sujetos a esas leyes. Ahí tú no podías decir, es que nadie me entiende con mis sentimientos, que no están comprendiendo, que me gusta aquello, aquella, por aquí, por allá. Nada. Inmediatamente te decían, ¿de qué estás hablando? ¿Quién te ha dañado así la mente? Lo que pasa es que tú no estás entendiendo lo que es amar a tu patria, amar a tu familia, amar a tu nación, amar a los tuyos. Así que, por favor, ahora vas a demostrar amor, porque si no lo haces, lo otro se llama traición. Tú decides, o vives conforme al amor, o eres traicionero de tu nación. Así de tremendo. O sea, ese era el concepto de amor. Te vas dando cuenta que cada quien tiene su forma de poder haber construido culturalmente esa frase. Muy bien, seguimos leyendo. El amor romántico, tal y como lo concebimos hoy, rara vez era la base de estas uniones. Sin embargo, existen relatos en la literatura clásica, como en los poemas de la época, donde se exalta la pasión y el afecto entre enamorados, mostrando que el romanticismo no era del todo ajeno a ellos. Fíjate, se daban aspectos romanticistas en esa época, y dentro de esos aspectos románticos se muestran algunos hechos en los cuales se llevaban cosas a ocultas, a espaldas y escondidas, porque eso estaba censurado por el amor que se estableció en la nación, en el imperio. ¿Te das cuenta? Así que tener esas ideas no eran positivas, después de todo, para los habitantes de la nación. Pero sigamos avanzando. Vamos más adelante y pasamos de China. Y nos vamos ahora a la historia en la India, la historia del amor en las civilizaciones de la India. ¿Cómo era en la India? En las antiguas civilizaciones de la India, las relaciones afectivas, el matrimonio y las normas sociales en torno al amor estaban impregnadas de religiosidad, aunque con notables diferencias según la época. Desde el Védico hasta el periodo Gupta, cada era dejó su huella en la forma de concebir y vivir las relaciones de pareja. Es decir, el amor fue variante en la India. A medida que ha pasado el tiempo, comenzaron a variar los idealismos de amor. El matrimonio en la antigua India era considerado sagrado y esencial, no solo para el bienestar individual, sino como un deber sagrado hacia la familia y la sociedad. Es decir, cuando tú tenías que llevar a cabo relaciones de pareja, relaciones de amistad, para poder concebir al amor, tú tenías que hacerlo en base a sus principios religiosos. Tal es así que ahí estaban los parámetros. Tú no podías llamarle amor a cualquier cosa. Todos tus sentimientos podían ser maravillosos o perjudiciales, pero ninguno se llamaba amor. Sino que más bien la religión determinaba lo que era entonces el amor allí. Esa era la forma de ver el amor impuesta por el imperio, a través de las leyes que ellos manejaban. Muy bien, pero seguimos avanzando en la historia, ahí no queda el asunto. ¿Cómo llegamos al amor para nuestros días? Vamos avanzando un poco más. Todo esto es simplemente el desarrollo de lo que acabamos de decir sobre la base de lo que creían los hindúes. El amor en la Edad Media. En el siglo XI empieza a surgir un concepto de amor parecido al que hoy día llamamos amor romántico, que es el amor que ahora se maneja, ¿no? Esta forma de amor se denominaba amor cortés, una concepción más bien platónica y mística del amor, más espiritualista, ¿no? Normalmente no se daba en parejas formales y solía ser cosa de nobles, es decir, solamente entre los ricos, la burguesía, podía haber ese amor, el amor al que le llamaban cortés, pero que era un amor romántico. Y esto se desarrolló más adelante, ¿no? Ahora, en este amor cortés cambiaron las cosas. Tú ya no buscabas de repente las relaciones con las demás personas en el sentido de la mejora política, de la mejora de la nación, de la mejora de la familia, de la mejora de la sociedad. No, sino que ahora la buscabas más por el lado, más de caballero, de ser un personaje que venía con frases poéticas para querer conquistar, ya sea a la persona que iba a ser tu pareja, o para conquistar a las demás personas como que fueses un personaje muy atractivo para ellas, ¿no? Y entonces se daba esas llamadas reglas de la cortesía, el amor cortés,
y que era más bien un amor romántico, ¿no? Porque la cortesía y el romance van casi de la mano, ¿no? Entonces, todas esas actitudes aparentemente corteses e enamoradoras comenzaron a llamarse el amor, cuando eso no era amor, sino más bien eran simplemente formas de poder tener conquista sobre los demás para poder serles pues atractivo, ganarte más la amistad de ellos. Entonces empezó a utilizar eso como que fuese el amor. Y pronto el amor se llamó ahora acto simplemente de esa cortesía, ¿no? Todo cambió, ya no era el amor como se lo tenía en la antigüedad. Vamos avanzando. Seguimos leyendo acerca de cómo se da este amor. Suele definirse como un amor lleno de pasión, donde el hombre trata de conquistar a la dama, sobre todo por medio de la palabra. Interesante, ¿no? Ese es el amor de la pasión, pues, ¿no? Donde se trata de conquistar a la persona del sexo opuesto con la finalidad de poder convencerla, ¿no? Con palabras bonitas, poéticas, piropales, de piropos, etcétera, ¿no? En fin, entonces con eso se trataba de llevar hacia el ideal de que eso era amor. Y se le llamó amor, pero no era amor, sino simplemente una estrategia para poder conquistar a la otra persona. Así es como se desarrolló la época, más adelante, del romanticismo, ¿no? Pero la pasión era el fundamento acá, es decir, no era algo real. La pasión simplemente es tratar de hablar de formas bonitas, ¿no? Es como que en la religión te presentaran un asunto pasional, ¿no? Y tú hablas con Jesús y le dices cosas bonitas y Jesús te dice cosas bonitas a ti y hasta ese es el amor, ¿ves? Es un amor de pasión, ¿no? Ese no es el amor verdadero de Dios. Dios no te habla simplemente cosas bonitas, ¿no? Dios te habla la verdad, por eso Dios no puede ser pasión jamás. Así que debemos entender ese punto, es clave, ¿no? Más aún, es un amor ideal donde la castidad y la pureza de la dama son virtudes a ensalzar. Es decir, en los círculos sociales de esa época, si la mujer era casta, si no había conocido ningún hombre, entonces se le daban palabras bonitas. Pero si no era así, ya no merecía las palabras bonitas, ¿no? Es decir, solamente era una cuestión de idealismo de la burguesía, de la nobleza o de algunas posiciones sociales, pero no era la verdad ni la realidad. Bueno, eran cuestiones de, como dije, ¿no? Construcción cultural. Ellos construían, los que más influencia tenían y a quienes se les tenía como pensadores, como gente filósofa, gente que era estudiosa, ellos daban el concepto de lo que querían a lo que querían y la gente tenía que creer ese concepto, ¿no? Ese es el peor de todos los errores. Entonces la gente nunca sabía cuándo estaba amando. Lo único que se sabía es que amor era lo que decían estos grandes para poder sacar provecho para ellos mismos, ¿no? Así que le llamaban amor a aquello que era en beneficio para ellos. Y así se ganaban el dominio de la población. Entre aquellos que tomaban todos estos conceptos, lo hacían con otros propósitos, pues, con propósitos de astucia, de aprovecharse. Entonces, de esa manera se aprovechaban tanto de las damas como también se aprovechaban de la población en general. Así se les hacía creer a las damas, por ejemplo, que eso era amor y que así había que tratar. Y entonces los hombres se ganaban la aprobación de las mujeres y las mujeres entonces caían fácilmente en las redes de ellos porque ellos les habían hecho creer que así era el amor, que eso era lo culto, que eso era lo educado, ¿no? Entonces las damas, por no quedarse atrás pensando que eso era educación, cultura, etcétera, etcétera, entonces ellas caían en la trampa pensando de que estaban siendo personas muy educaditas para esos hombres, ¿no? Hasta el día de hoy pues se ven cosas como esas, donde a las ideologías se las utiliza de esa manera, ¿no? Se les hace creer, ay, por tu bien lo hacemos, porque te estamos defendiendo, porque te están arrinconando, se están aprovechando de ti, te tienen que, con derechos desiguales y tanta cosa, y de esa manera los dominan, los arrinconan, porque eso nada es verdad. Entonces les hablan en un lenguaje que parece verdad, porque esto es manejar el lenguaje de una forma de control mental.
Eso siempre hacían en los imperios todos los que eran los gobernantes. Entonces le decían al pueblo cosas que sonaban bonitas, pero que ninguna era verdad. Solamente ellos hacían creer que así era, ¿no? Decían, los dioses dicen, el emperador dice que así tiene que ser, así formas tú verdaderamente la sociedad que va a crecer, el amor, así va a crecer la unidad. Pura demagogia, pues, ¿no? Entonces, de esa manera se llevaba el idealismo de amor. Y así por eso varió. Pero bueno, sigamos en la historia. ¿Qué más se dice? Vamos avanzando. Vamos un poquito más adelante, ya todo esto es lo que más o menos hemos entendido. En la Edad Media surge el amor cortés, ya es lo que hemos visto. Vamos avanzando. Y ahora nos vamos a encontrar historia del amor en el Imperio Azteca. Vamos a ver qué pasó entre los aztecas, ¿no? Durante el Imperio Azteca, las relaciones afectivas, el matrimonio y el amor estaban cargados de significados culturales y rituales que reflejaban su visión del universo. Ya estos eran más astrólogos, ¿no? Ellos estaban más relacionados con las estrellas, con el universo, y en base a eso sacaban ellos su amor. El amor era todo eso, tenía que estar relacionado con las estrellas, con el futuro, con la magia, con la hechicería, la brujería, etc., ¿no? El matrimonio para los aztecas no solo era una unión personal, sino un pilar de estabilidad social y continuidad cultural. Es decir, para que no se desaparezca la cultura, se tiene que mantener la relación de amor. El amor entonces es el que mantiene la estructura del imperio. Interesante, ¿eh? Entonces, de esa manera es como ellos prosperaban, se engrandecían. ¿Por qué? Porque tenían mucho amor. Así es como se llamaba entonces. Y tú no les puedes decir que no, ni nadie puede decir hasta ahora que no. ¿Por qué? Porque así es como prosperaron. Seguimos avanzando. Y seguimos leyendo cómo sigue avanzando este asunto del amor. El matrimonio azteca era fundamentalmente un arreglo comunitario donde las familias desempeñaban un papel crucial en la elección de los cónyuges, buscando siempre fortalecer lazos entre diferentes grupos y linajes. O sea, aquí el propósito era que los padres tenían que formar las alianzas matrimoniales para mantener la sociedad. Eso se llamaba amor. Muy bien, seguimos avanzando ahora. Vamos hasta la siguiente. El tiempo no nos va a alcanzar si no. Entre los siglos XVI al XVIII, el romanticismo. Bueno, en esa época apareció el famoso romanticismo, ¿no? Donde comenzaron a darse nuevas conceptualizaciones al amor. Y esto no porque eso fuera amor, porque era el ideal de la época. Lo que te debe de quedar en claro es que el amor es una construcción cultural de acuerdo con las épocas, basado en este caso en la historia de los imperios, ¿correcto? Porque al final vamos a ver que sí hay el verdadero amor y que tiene parámetros bien establecidos, ¿no? Muy bien. Entre los siglos XVI y XVIII convivieron dos formas de concebir las relaciones muy diferentes. Una implicaba una unión de conveniencia y la otra, el amor romántico sin consumación. Es decir, estabas enamorado todo el tiempo sin consumación, ¿no? El amor romántico. Eso fue lo que se concibió como amor durante esa época. Como ya hemos visto, este último tenía su origen en la Edad Media. No obstante, esta época estuvo marcada por revoluciones de todo tipo, ideológicas, científicas, etc. O sea, entre todas esas revoluciones también se dio la revolución del amor. La forma de vivir y de concebir el mundo cambió radicalmente en Occidente. El amor romántico pasó de ser algo marginal a ir adquiriendo poco a poco visibilidad e importancia. Interesante, mira. A partir de estas fechas del siglo XVI al XVIII fue que con el romanticismo empezó a concebirse el ideal de amor que hoy se maneja, el amor romántico, ¿no? Ese amor sentimental, un amor donde los sentimientos son los que determinan el amor. Esto es interesante entender. O sea, entre ese periodo es que recién se empieza a concebir una idea de lo que hoy se llama amor. Pero, ¿cómo vivieron el amor los anteriores y lo vivieron a su manera, pero muy bien hecho?
Y digo a su manera no porque la manera de ahora sea la correcta, sino porque ellos entendieron que así era el amor. ¿Te das cuenta qué diferencias hay? Cosas que no se parecen a lo que hoy conocemos, pero que han ido desarrollándose, no como evolución, por eso dije, ¿no? Sino por intereses políticos, por intereses imperiales o por simple y llanamente querer llevar un estilo de acuerdo con la conveniencia. Seguimos avanzando. El concepto de amor romántico surgió en el siglo XVIII. Rompía con los cánones sobre el amor cortés. Ahora pasión y deseo sexual se unían convirtiendo a los propios sujetos como dueños de sus emociones. Es decir, llegó a un punto donde ahora los seres humanos ya no querían tener un ideal de amor basado en parámetros, sino más bien basado en lo que a ellos les parecía. Es decir, comenzaron a individualizarse y cada quien determinaba ahora lo que era amor nacido de él. Esto fue inventado para la conveniencia de aquellos que eran los más astutos. Porque entonces el pueblo común, que no andaba pensando en buscarle conceptos al amor, solo pensaba en una cosa. Las familias pensaban en que tenían que estar unidas, protegerse los unos a los otros, cuidarse los unos a los otros, porque eso era el amor familiar. Y a su vez, llevar buenas relaciones con los vecinos para poder entenderse y ser una comunidad. Y de esa forma es como se vivía el amor de respeto. Y para con la nación y las demás naciones extranjeras debían haber reglas y parámetros por los cuales tenían que mantener su distancia a fin de que el amor pueda prosperar entre ellos. No obstante, el romanticismo se llevó a la gente a un ideal distinto donde cada individuo luchaba por lo que él sentía, quería o le gustaba y a eso le llamaba amor. Interesante, ¿no? Cómo fue variando el asunto, por conveniencia. No era el concepto real de amor, pues, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. En Europa a finales del siglo XVIII seguía existiendo el modelo tradicional de familia, la mujer seguía siendo el sexo débil y se las creía de ser incapaces de controlar sus emociones. Se dedicaban al hogar y a la crianza de los hijos. ¿Por qué decían esto entonces? Bueno, porque se creía que las mujeres debían de ocuparse más bien de mantener a los hijos vivos para que las naciones puedan seguir vivas. Sin las madres no había nación. Así que la mujer jugaba un papel importante. Parecía estar marginada de la sociedad, pero no. Como puede notarse, lo que estaba pasando era que en ese tiempo las mujeres eran vistas como algo tan especial que sin ellas la nación no iba a crecer, porque entonces los hijos no iban a ser bien criados, no iban a haber guerreros para defender al imperio y entonces se vendrían abajo las naciones. Sin embargo, ahora, contar la historia y decir, en ese tiempo a las mujeres se las tenía marginadas, rezagadas, porque entonces se pensaba que no podían hacer nada. No, eso es lo que se quiere hacer ver, pero no era la realidad, era la necesidad del imperio. Entiéndase bien esto. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Veamos más. Hemos entrado ya en esto de la forma del romanticismo, ¿no? Las relaciones sexuales solo podían mantenerse dentro del matrimonio, pero a pesar de que seguían existiendo desigualdad entre hombres y mujeres, incluso entre los ilustrados, las cosas comenzaron a moverse en otra dirección. La sociedad se transformó y el modelo clásico estamental poco a poco fue transformándose. La mentalidad cambió, la sociedad demandaba libertad y derechos universales, racionalidad científica y fe en el progreso humano. Muy bien, todo esto que se demandaba no era porque el amor estaba mal o porque el concepto estaba mal, sino porque simple y llanamente querían nuevas formas de estilo de vida. Y sobre esas bases comenzó a cambiarse el concepto del amor. Interesante, ¿no? Bien complicado el asunto, pero bueno, vamos avanzando. Y ahora nos vamos a la historia del amor entre los indios en el lejano oeste. En las diversas tribus de indígenas norteamericanos, durante la época del lejano oeste, el amor, el matrimonio y las relaciones afectivas eran muy variadas según las culturas de cada zona. Cada tribu tenía sus propias creencias espirituales, tradiciones y normas sociales.
El matrimonio entre muchas tribus nativas americanas era típicamente una unión no solo entre individuos, sino también entre familias y por extensión entre comunidades. A menudo era un arreglo práctico destinado a forjar alianzas y mantener la cohesión social. O sea, habían diversos ideales de amor. Según las necesidades de la nación, de las conveniencias personales, se manejaba el amor. Pero bien, avancemos un poco más y nos vamos ahora a los últimos años. Vamos a ver. Vamos avanzando un poco más. Por cuestiones de tiempo lo hago. Son casi algunas cosas repetidas ahí. Historia del amor en el siglo XX. Ahora bien, entramos a la última etapa. En el siglo XX, ahí está mejor. Las transformaciones culturales, sociales e ideológicas continuaron, Comenzaron a darse en público las primeras demostraciones de sentimientos amorosos y afectivos. Interesante, ¿no? En el siglo XX todo comenzó a cambiar. Y ahora resulta que el amor se convertía en algo exhibicionista. En el siglo XX el amor ya no podía estar escondido, como le llamaban, tabúes, ¿no? Les hicieron creer que eran tabúes los del pasado. Nada de tabúes, era la historia de la época y era porque la gente tenía un concepto distinto, más cuidadoso en lo que hacía. Pero ahora se le empezó a llamar amor en el siglo XX a las manifestaciones exhibicionistas. Tal es así que tú podías salirte por las calles haciendo demostraciones de afecto, ¿no? De afecto amoroso, donde abiertamente pues se empezaba a la gente a caminar por las calles con abrazos, con besos, abrazándose en las esquinas, como ahora ya se ve, ¿no? Que se ha hecho común. Entonces todo eso comenzó a liberalizar, hasta el punto, no de ser libre, sino de libertinaje, y se llevó a un punto donde se hizo pensar que eso eran manifestaciones de amor, y que no había nada malo en manifestarse de esa manera abiertamente ante la sociedad. Pero en realidad eso tenía otra connotación. Los comerciantes estaban detrás de casi todo eso, porque de esa manera hacían que, llegadas ciertas fiestas, como la fiesta de la amistad, entonces la gente abiertamente pudiera salir, manifestarse con su pareja para comprarle algo, ¿no? Todo fue un negocio. Y a eso se le llamó amor. Tal es así que llegó a un punto donde comenzó a llamársele amor a simplemente intereses económicos. Por ejemplo, que te saquen una propaganda y te digan, en este día de la madre, en este día de San Valentín, en este día de Navidad, de Año Nuevo, etc., regálale con amor, le ponen la frase amor, tan solo para lograr el dominio de la mente sobre la mente, ¿no? Psicología. Y entonces te dice, regálale un celular a tu mamá. No, regalarle un celular no es amor, porque si lo analizas bien incluso, cuando tú le regalas un celular para que esté con el celular todo el día, también hay radiación en el celular, para los hijos, para quien sea. Entonces, después de todo, no había sido amor, sino una necesidad que se pueda tener para comunicarse, etc., pero que ahora la hacen pasar como amor. Regálale un chocolate a tu enamorada por amor. No, el regalarle un chocolate no es amor, porque hasta a veces el chocolate es dañino para ella, porque le puede dar más adelante enfermedades relacionadas con la sangre, etc. Entonces solamente fue marketing. Así es como en el siglo XX se concibe la idea de amor. Todo cambió. Sigamos avanzando, sigamos leyendo. Vamos avanzando un poco más. Vamos avanzando. A partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a las pérdidas humanas, Europa necesitaba niños. La política familiar empezó a cobrar gran importancia. Las leyes promovían en gran medida la reproducción y prohibía el aborto de manera muy estricta. La familia lo era todo y era la mujer la que debía encargarse de los hijos y el cuidado del hogar. ¿Te das cuenta que ahora, en ese tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a la disminución de niños, disminución de población, contrario a lo que ahora se dice, ¿no? Ahora ya mucha gente hay en la tierra, ¿qué nos inventarán pues ahora de amor, ¿no? Para reducir, porque en ese tiempo, para aumentar a la población, se dieron reglas opuestas.
Se aumentaba la población en ese tiempo con los niños, haciendo que se reproduzca más la gente. Así que entonces comenzaron las propagandas, ¿no? Mira, tu enamorado, es tiempo para amar, enamórate, enamórense todos, qué lindo es el amor, oh, qué belleza estar enamorado, y salían los cantantes, ¿no? Qué dulce es vivir enamorado, desde el día que me enamoré todo ha cambiado, parece otra vida la vida, salgo a la calle y me parece que estuviese en otro mundo, parece que todos me sonríen, soy feliz, cuando nada de eso pasaba, todo era un cuento y una mentira. Pero todo eso se hacía porque se quería hacer reproducir más gente, porque se había reducido la población entonces en Europa. Asimismo, ahora pasa el tiempo, y en un afán de querer controlar a las poblaciones, se la busca reducir con cuentos que no valen mucho, ni nada, y se le quiere decir a la gente, no, momentito, ahora tienen que casarse entre hombres, tienen que casarse entre mujeres, porque es que necesitamos reducir población. Pero hay que decir, todo es por amor, se casan entre ellos porque se aman, no puedes prohibirles amarse, ¿qué tienes? Pero ¿quién ha dicho que eso es amor? ¿De dónde han sacado que eso es amor? Quieren hacerle creer a la gente porque eso es una construcción cultural. ¿Te das cuenta? Entonces la gente puede creerse cualquier cosa. Por ejemplo, te pueden decir, para evitar que crezca más la población, que en realidad no está crecida, sino que hay que buscar dominación. Entonces te dicen así, mira, te he estado viendo toda la mañana que he estado en tu casa, y he visto que mirabas a tu perrita, a tu mascotita, con mucho cariño. Así que no escondas tus sentimientos por tu mascota, cásate con ella. ¿Qué cosa? Es amor. ¿Qué pasa? Que nadie te critique. Tú puedes vivir en amor con tu perrito. Es más, a tu hermano lo he visto muy enamorado de su silleta. Sí, la silla ahí donde se sienta para hacer sus trabajos de computadora. He visto cómo la limpia, he visto cómo la acaricia. Debería casarse con su silleta. ¿Qué? ¿Cómo se va a casar con la silleta? No, sí, ¿qué pasa? No puedes esconder tus sentimientos. Estás amando, eres libre para amar. El amor está en todos, así que tienes que amar. Entonces te hacen creer una construcción cultural, que ni siquiera es cultural, y te hacen creer que eso es el amor, y entonces caes en la trampa, y pronto le llamas amor a eso que es una cosa, porque eso no es amor, ¿no? ¿Qué cosa será eso? Pues, ¿no? Así es como se construye. Así de peligroso es hablar de aquello que en realidad no tiene base ni fundamento, solo por intereses políticos, económicos, sociales y religiosos. Cuando se quiere ecumenizar iglesias es fácil. ¡Ay, el amor! No sé, ¿qué cosa es amor? Primero, señor, no, usted no venga a hablar de amor, por favor, está prohibido. No puede hablar de amor sin que primero dé el concepto. No sea astuto, no sea de esos que buscan simplemente hacer una construcción inventada para someter a los demás. Así de peligroso es, pues, ¿no? Sigamos avanzando. Dejemos que la historia nos siga contando, ¿no? Porque hemos empezado con el amor, bueno, diciendo, claro, ya, bueno, tienen razón en parte, pero hemos llegado a una barbaridad de amor al final, ¿no? Eso así ha venido, pues, por eso dije, no evolucionando, ¿no? Eso es involucionar más bien. Bueno, seguimos avanzando. En los años 60, ¿qué pasó con el amor? Aquí hubo un cambio drástico con el amor, ya, ¿no? Esto ya fue horroroso. El modelo anteriormente descrito cambió a partir de los años 60. Los movimientos revolucionarios protestaban contra la tradición y el orden establecido. La pareja empezó a cobrar importancia, no solo la familia. Lo ideal era que la pareja se quisiera. Fíjate, o sea, llegó a un punto en los años 60 en que ya no se llamaba amor lo filial, sino lo eros y nada más. O sea, se llegó a un punto excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Comenzaron a declarar que por qué se había construido culturalmente la idea de que la familia era el núcleo del amor. No, dijeron, acá el individuo es el que tiene que buscar el amor de pareja. Y entonces comenzó la contracultura
donde vino el amor libre, donde tú podías decidir amar a cualquier persona para hacerte su pareja, porque tú no podías vivir sin pareja. Entonces las chicas y los chicos cuando llegaban 20, 25 años decían, me estoy quedando, se me está yendo el tren. Ahí se inventaron todas esas frases en los 60, ¿no? Y entonces tengo que casarme, que no, que me estoy olvidando, nadie me ama, no tengo enamorado, no tengo enamorada, no sé, la vida se me está pasando y no he tenido nada. Entonces comenzaban a creer mentiras. O comenzaron a exaltar tanto este punto que entonces perdieron de vista la realidad. ¿Para qué fue hecha la contracultura? Fue un arma psicológica para poder lograr someter potencias, como el caso de Estados Unidos. Y detrás de eso estuvieron movimientos progresistas con la finalidad de poder hacer caer las industrias, a los grandes que llevaban industrias, en un afán de peleas de cuestiones políticas y económicas. ¿Te das cuenta? En base a eso se formó esa cultura falsa de los hippies y tanta cosa más. Sigamos leyendo. Entonces se cambió por completo acá amor. ¿Qué cosa sería? Ya el amor se había quedado borrado. Se le llamaba amor a cualquier cosa ahora. Todo por intereses. Entonces la pareja empezó a cobrar importancia, ya no solo la familia quedó relegada, ¿no? Películas como La familia Ingalls que se veía antes desaparecieron del Hollywood, ya se empezó a construir otro sistema distinto, ya no era la familia, ahora era más bien las relaciones interpersonales, relaciones sexuales, relaciones que dejaban supuestamente los tabúes pasados, donde ahora los chicos eran liberales, nadie podía decirles nada, vivían su vida como querían y hacían su vida como les daba su gana. Hasta el punto que perdieron por completo de vista la educación familiar y los padres ya no mandaban en nada. Se convirtieron en pantallas productoras de dinero, porque eso sí, ¿me das plata? Porque ¿para qué me has traído? Sí, pero hijito, también tienes que obedecer. No, tú me has traído, tú me das la plata y punto. Así que ya déjame divertir en tranquilidad, ¿ya? Porque ¿para qué me has traído? Yo soy así, pues. Tremendo. Entonces llegaron los padres a ya no tener control sobre los hijos y eso fue la contracultura. Hay muchas cosas más que acompañaron a esa cosa, ¿no? Porque no le podemos llamar que era cultura ni a cosa. Así, ese es su nombre, cosa. En fin, seguimos leyendo. Lo digo en esos términos para que tengas una idea de cómo se formó. No lo estoy diciendo despectivamente ni por insultar. Lo estoy diciendo porque se llama cosa aquello que no tiene una explicación, pues, racional. ¿Ya? Muy bien, seguimos leyendo. Lo ideal era que la pareja se quisiera, amase y voluntariamente decidieran convivir y ser felices juntos, el amor libre, ¿no? Sobre todo sexualmente. Hubo movimientos a favor de la reivindicación del cuerpo, el placer y la sexualidad tanto en hombres como en mujeres. Las relaciones eróticas comenzaron a liberarse de las ataduras de la moral y superaron la culpabilidad asociada a ellas. Se empezó a poder decidir sobre la maternidad, la anticoncepción, dando paso a decisiones más libres sobre el amor y el placer. Las mujeres empezaron a trabajar sin que el marido le diera autorización para ello. El trabajo y la familia empezaron a ser cada vez más cosa de dos. Es cosa de dos, dijeron, ¿no? Todito se llama construcción cultural, pues, ¿no? Todas esas frases, es cosa de dos, entre los dos decidimos, todo es acá entre los dos, todo fue construcción cultural, porque en realidad no era así, sino, no simplemente era cosa de dos, sino era cosa de conocimiento. La verdadera construcción del amor se basa en conocimiento, principios, que van a traer resultados positivos y no meramente placeres que solo dan resultados momentáneos. Muy bien, sigamos avanzando y vamos ahora hasta nuestro tiempo, historia del amor, nuestro presente. A lo largo de las últimas décadas se fue haciendo más fuerte la concepción de que el amor es fundamental para estar en pareja. Su popularidad crece y el matrimonio es algo que depende exclusivamente de la elección personal. Ya no hay principios, sino tú eliges y punto, a quien tú quieras, como quieras, solo porque hay química y punto. Y ahora a la química se le llama amor, lo echaron a perder por completo. Sin embargo, fuera de Occidente aún existen países donde se dan los matrimonios concertados, pero esta costumbre está tendiendo a desaparecer. Hoy día la mayoría de nosotros no nos casaríamos con una pareja a la que no quisiéramos. Es interesante cómo ahora se maneja esta situación, ¿no? Los matrimonios concertados se les llama porque
Ahora se tiene la idea de que esos matrimonios eran concertados entre la familia tal y la tal, ya tu hija con mi hijo y punto, y se acabó el asunto. Se gusten, no se gusten, ¿qué interesa? No. Lo cierto es que dentro de esos matrimonios había la búsqueda del futuro de la persona, donde el gusto no era el que manejaba, sino más bien la seguridad del futuro que se le iba a dar a la pareja. Tal es así que el padre muchas veces no permitía que su hija se casara con alguien que no podía sustentarla. ¿Por qué? Porque luego eso trajo que hoy haya tanta pobreza y tanta miseria. Entonces, después de todo, es un idealismo la forma de pensar de hoy. Pero bueno, así es como avanzó la idea del amor. Sin embargo, y concluimos diciendo, la Biblia nos muestra que nunca cambió en su manera de pensar del amor. Aquí viene la gran diferencia. El amor conocido en tiempos de Adán y Eva es el mismo que se conoció en tiempos de Moisés, es el mismo que se conoció en tiempos de David, es el mismo que se conoció en tiempos de Jesucristo, es el mismo que se conoció en tiempos de los apóstoles y es el mismo que debe de permanecer hasta el día de hoy. Por eso, la religión cristiana, para poder vivir en amor, tiene que basarse en principios y parámetros del amor. La Biblia nos dice qué cosa es el amor. Fíjate cómo en un lenguaje sencillito se explica lo que es el amor en la Biblia sin ambages. Mira lo que dice en las Santas Escrituras, Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 13, verso 9 y 10. Y aquí concluimos en lo que es el verdadero concepto de amor basado en Dios. Y ahorita vamos a ver lo real que tiene que ver con Dios, ¿ya? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, está hablando de la ley de los 10 mandamientos, en esta sentencia se resume. Cuando cumples todo eso, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, el cumplir la ley, es el amor. Es interesante esta manera en que la Biblia presenta el amor. Es cumplir con la ley de Dios, vivir en amor. ¿Por qué? Porque del hombre no sale amor. Hemos visto lo que ha salido del hombre a través de todos los tiempos, ¿no? Una serie de cosas que no necesariamente son las correctas y que han tenido que cambiar y buscar evolucionar, involucionar, satalucionar, de todo ha pasado, ¿no? Así de sencillo. Sin embargo, la Biblia presenta en este lenguaje sencillo, tú cumples con los mandamientos de Dios y ya estás en amor. Así de sencillito, sin complicaciones. Jesús declaró en San Juan 15:10 lo siguiente, fíjate lo que dice allí. San Juan capítulo 15, verso 10. Mira lo que dice allí la Escritura. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto no es mera religiosidad. Esto no es mero sometimiento de un empleado, siervo, esclavo hacia un patrón o amo. No. Estas son reglas de principios que van a manejar la vida de la persona sobre las bases de la causa y el efecto. Y por eso Cristo dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo presentó al amor con la base de la ley. Enseñó que el amor se basaba en obedecer los mandamientos que Dios había dado, su Padre. Y ahora fíjate en esto. Cuando Jesús viene a vivir la vida del amor, de la obediencia a los mandamientos de su Padre, todo lo que hizo Jesús fueron acciones lindas y buenas, que hasta el día de hoy nadie las puede negar. Y eso Jesucristo lo hacía motivado por los mandamientos de su Padre. O sea, ¿de dónde se quiere sacar más amor aparte de los mandamientos de Dios? No hay. Todo lo que tienes que hacer es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y ya estás viviendo en amor. Primera de Juan 5, 2 y 3, fíjate lo que dice el texto bíblico. Estoy reuniendo todos los textos que se pueda de la Biblia para mostrarte qué cosa es el concepto de amor según Dios y Él nunca se equivoca. Y ahora voy a mostrar también por qué lo de Dios no se equivoca. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a nuestros prójimos, a los demás,
Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, Dios que nos ha creado, que es amor, nos ha dado a nosotros aquello que es amor para que podamos impartirlo a los demás. ¿Te das cuenta? Dios es el generador del amor. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque para empezar el concepto de la palabra amor, o la etimología, empecemos por ahí, de la palabra amor está relacionado con Dios nada más. La palabra amor significa a opuesto. Mor, muerte, opuesto a la muerte, inmortal. ¿Te diste cuenta? Eso significa amor. Amor opuesto a la muerte. Ya más claro no puede ser. Si quieres le puedes poner así, contra muerte. Amor. A siempre determina algo contra, opuesto. Entonces la palabra amor significa inmortalidad en resumen. Contra muerte, opuesto a la muerte. Y eso solo es Dios, querido hermano. Así que entonces, en conclusión, ¿qué cosa significará esto? Significa que cuando tú te dejas guiar por las enseñanzas de Dios, que es la fuente del amor de la inmortalidad, entonces tú obtienes la inmortalidad que se llama amor de parte de Dios. ¿Ves que no tenía nada que ver con los asuntos que han inventado? Eso ahora ha confundido a muchas personas. El máximo amor que tú puedes dar a otra persona es dar la vida por ella, es decir, hacer que la otra persona obtenga la inmortalidad. ¿Y cómo se obtiene la inmortalidad? Porque muchos podrían equivocarse en la idea que estoy presentando ahora. Fíjate en qué consiste. Cuando tú haces bien a la otra persona, te preocupas por ella, como dice la ley, no mates, no robes, no hables contra la persona, no adulteres, no digas falso testimonio, no codicies. Cuando tú haces todo eso por la otra persona, le estás prodigando inmortalidad y tú mismo le estás ganando. Esos actos que Dios ha puesto para las relaciones sociales, la convivencia de los seres humanos, basados en lo que enseña la Biblia, cómo debe de ser el amor, la amistad, el enamoramiento, noviazgo, matrimonio, todo en base a los principios de la Biblia, donde se enseña que para que haya verdadero amor, las dos personas tienen que pensar igual. Amós capítulo 3, verso 3, fíjate lo que dice. Amós 3:3. Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, las dos personas tienen que estar de acuerdo, tener los mismos ideales, los mismos conocimientos, en este caso los principios del amor, para que puedan manifestarse amor el uno por el otro. La Biblia es conocida con el nombre de libro del amor, porque todas las enseñanzas de la palabra de Dios son amor. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 38 y 42, Jesucristo declaró que todas las enseñanzas de la Biblia son enseñanzas de amor. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta qué cosa es amor. Amor por Dios, amor por el prójimo, por tu pareja, por tus hijos. Todo está enseñado en ese libro. Por tanto, vivir de acuerdo con ese libro es vivir en el amor real. Así que el amor no es abstracto, por favor. El amor no deja de tener un concepto real, no es un sentimiento, no es una emoción, sino está basado en el conocimiento de las enseñanzas de la palabra de Dios. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, dijo Cristo. ¿Basado en qué? Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros porque no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. O sea, si te das cuenta, Jesús está declarando que toda la palabra de Dios, toda su enseñanza, es la enseñanza del amor. Y que por lo tanto, para que dos personas puedan unirse en amor, las dos tienen que conocer lo mismo, para que el amor sea recíproco, para que ambos puedan hacer cosas, el uno por el otro, que determinen finalmente que se están amando. Ese es el verdadero concepto bíblico del amor. Y Jesús
constantemente incide en eso. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 14, verso 21. Entonces, todos estos textos que estoy presentando son los conceptos que da la Biblia en base al amor y todos están relacionados, perfectamente eslabonados y encajan el uno con el otro. San Juan 14, 21. Dice así el texto bíblico, San Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, ese aparente trabalenguas, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, cuando tú estás siguiendo las enseñanzas de Dios, estás amándole a Él, porque Él te enseña cómo le amas, porque de ti no pueden hacer eso por causa del pecado. Y entonces luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, si tú estás siguiendo mis mandamientos, como resultado verás el amor del Padre en ti, porque al obedecer esos mandamientos, estarás viendo que los resultados son positivos para tu vida. Las leyes de Dios están basadas en causa y en efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice que las acciones producen reacciones, siembra y cosecha. Por tanto, si sabemos sembrar, obedeciendo el mandamiento de Dios, el resultado que cosecharemos será amor. Eso es lo que enseña la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te diste cuenta ahora? O sea, toda esa construcción que se ha hecho del amor a través de todos los tiempos, simplemente es un idealismo por intereses, ya sean económicos, políticos, sociales, intereses personales, como lo hemos visto ya, la historia lo cuenta, no es que me estoy inventando el asunto ni nadie. Y querer ahora convertir a Dios en un Dios apasionado, en un Dios que no enseña lo que es el amor de principio, y que Dios más bien se acomoda a la construcción cultural que se ha hecho. ¿Por qué? Porque si vamos a los tiempos de Moisés no había esa construcción cultural que tenemos ahora. Ese ideal falso de amor ha llevado a una cultura de depravación, donde ahora se pueden ver casos pero que espeluznan el cuerpo, ¿no? Ese es tremendo. O sea, la degradación moral se ha llevado a un punto donde se repiten las acciones de Sodoma y Gomorra. La prostitución, fornicación, pedofilia y todo lo demás que le sigue, homosexualismo, lesbianismo, todo eso está desarrollándose rápidamente en el mundo, imparablemente, a causa de una falsedad en el concepto del término amor que Dios declara en su palabra. Tal es así que entonces vamos avanzando hacia un tiempo donde empeora la situación y se degrada hasta terminar en una autodestrucción. ¿Ahora te das cuenta? Entonces, cuando vemos que un papa, líder de una iglesia completa de más de 1.200 millones de personas, declara que Dios es apasionado, acomodándose a la construcción cultural de esa frase llamada amor, de esa palabra llamada amor, que no sé qué cosa será ahora, y que en base a eso se quiera presentar a Dios con un ideal como el que los hombres han inventado, eso es bajarlo a Dios y someterlo a los deseos humanos, a los conceptos humanos, a la filosofía humana, a la forma de pensar de un ser humano común y corriente. Que Dios nos ayude para que podamos llegar a comprender las cosas correctamente y que no caigamos en esta construcción cultural que se ha hecho de una palabra que se ha distorsionado a través de todos los tiempos. Dios es amor, porque es un principio su amor, porque está basado en enseñanzas, nada de apasionamientos. Dios no va con esas cuestiones. Eso lo inventó el hombre por sus intereses depravados. Que Dios quiera que estas cosas queden grabadas para siempre en la mente y en el corazón. Vamos a ponernos de rodillas, le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para guardar esto en nuestra mente y corazón. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por habernos enseñado maravillas de tu ley.
Hemos aprendido cosas, Señor, que en la vida pensábamos que podíamos descubrir, pero que son la realidad que tú nos enseñas porque lo conoces todo, porque lo sabes todo, porque tú eres el único Dios que tenemos con el conocimiento de la sabiduría completa. Gracias por tus enseñanzas, Padre Santo. Ayúdanos a atesorarlas, a ponerlas por obra y a compartirlas, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema en base al amor. No te retires de la sintonía. En breves momentos ya estamos de retorno para cerrar este día hermoso del Señor. Dios te bendiga. Amén.